Gracia, misericordia y paz sean con ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. El texto para el sermón hoy es la primera lectura que acaban de escuchar. Se lo voy a leer de nuevo de Éxodo, el capítulo 17. Dice así. Toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidín, pero no había ahí agua para que bebieran. Así que altercaron con Moisés. Danos agua para beber, le exigieron. ¿Por qué pelean conmigo?, se defendió Moisés. ¿Por qué provocan al Señor? Pero los israelitas estaban sedientos y murmuraron contra Moisés. ¿Para qué nos sacaste de Egipto?, reclamaban. ¿Solo para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado? Clamó entonces Moisés al Señor y le dijo, pues ¿qué voy a hacer con este pueblo? Solo falta que me maten a pedradas. Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste al Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale en un golpe a la roca, y de allá brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Además, ese lugar lo llamó Masá y también Meribá, porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir, ¿está o no está el Señor entre nosotros? Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el año 2023, un hombre tejano llamado Jeff Hahn se perdió en el parque estatal Big Bend Ranch. En ese día, la temperatura llegó hasta los 107 grados. Y al señor y su hija se le acabó el agua. Pasaron más de 27 horas vagando por el desierto, tratando de sobrevivir. En un momento encontraron una choza, una cabaña chiquita, y encontraron ahí 2 botellas de agua. Pero luego pasaron más tiempo afuera. Y en un momento el señor Hahn se cayó y fracturó su muñeca y estaba ahí acostado en el piso, al lado de una piedra que vio allá arriba. Hubo un charco de agua y sacó un popote de su mochila y tomó de esa agua. Hacía todo lo que tenía que hacer para sobrevivir. O sea, muy pocos de nosotros entendemos ese tipo de sed. O sea, a veces decimos, ay, me estoy muriendo de sed. Pero no es cierto. O sea, en el capítulo 17 de Egipto, de Éxodo, vemos un tipo de sed que realmente da miedo. Un tipo de sed que hace que los papás vean a sus hijos y se pregunten si van a morir o no. Y esa era la situación de los israelitas en el texto de hoy. Ellos no estaban siendo muy dramáticos. Estaban desesperados. Fíjense que algo pasa a través de los años cuando vamos a la escuela dominical de niños y escuchamos esa historia de la Biblia, y cuando venimos aquí a la misa y leemos nuestras Biblias. Lo que pasa es que a veces las personas de la Biblia pueden llegar a ser como tipo caricaturas. Lo que quiero decir es que cuando escuchamos la historia de Noé y el arca de Noé, de repente parece ser una excursión al zoológico. O escuchamos la historia de David y Goliat y suena como una historia de la Cenicienta. O de Jonás siendo tragado por el pez gigante. Y suena como un libro de niños. Y así lo hacemos también con los hijos de los israelitas cuando vagaban por el desierto. Porque nos da la imagen de que ellos eran unos jóvenes chiflados, que no aguantaban nada, que siempre se estaban quejando. Pero
Eso fue 1,000,000 de personas. Familias con hijos pequeños. Abuelos de la tercera edad. Con todos sus rebaños de ovejas y cabras. Ellos tenían que cargar con todas sus pertenencias, las tiendas de acampar en que se quedaban. Y ellos acaban de salir del desierto de Sin y estaban acampando en un lugar llamado Refidín. Y por cierto, cuando escuchen la palabra desierto, no piensen en arena, más piensen en un terreno pedregoso, seco, pero puras piedras, montañas, pero muy poco agua. En aquel entonces no existía la Cruz Roja. No podían llamar a la marina que fueran para ayudarles. No venía ningún helicóptero para salvarlos. O sea, la situación de ellos parecía grave. No hubo agua. Y no había dónde ir. Era una cuestión de vida o muerte. Y a veces juzgamos mucho a los israelitas cuando los vemos quejándose, murmurando, dudando en el desierto. Pero lo hacemos desde acá, en el aire acondicionado, tomando nuestro café y comiendo nuestras donas. Entonces, antes de ver cómo Dios respondió a su pueblo su pueblo que es desesperado, es importante que dejemos de juzgarlos. Porque ¿qué haremos nosotros allí en el desierto? ¿Cómo respondemos nosotros en los desiertos de nuestras vidas? Pero ahora que entendemos bien la situación de ellos en el desierto, ahora que entendemos su temor, sus dudas, su desesperación, como quiera no debemos excusarlo. ¿Me explico? O sea, ellos debían haber confiado. Ellos podían haber confiado en Dios. Estaban mal al dudar de Él. O sea, solo unas semanas antes, ellos habían visto la sangre y las moscas y los saltamontes y el granizo. O sea, todas las terribles plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto. Ellos vieron al Mar Rojo dividirse en dos y caminaron de por medio en tierra seca. Ellos vieron una columna de nube de día y una columna de fuego de noche guiarlos en el desierto. O sea, ellos literalmente podían ver que Dios sí estaba entre ellos. Hasta que habían visto la providencia poderosa de Dios. Como Él milagrosamente proveyó agua, un pan llamado maná y cordonices para comer mientras estuvieron en el desierto. O sea, ellos debían haber confiado. Aunque nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar a los israelitas. Dios tenía todo el derecho. Porque ellos no estaban confiando en Él. Pero lo increíble es que a pesar de que de sus quejas y de poner a prueba la paciencia de Dios una y otra vez, Dios siguió perdonándolos. Siguió proveyendo, siguió cumpliendo sus promesas. Hizo que agua brotó de una piedra grande en el desierto, dando suficiente agua para más de 1,000,000 de personas, sin contar todos sus rebaños y ganado. ¿Está o no está el Señor entre nosotros?
Pues claro que está. Pero así como los israelitas, nosotros a veces batallamos para recordar eso. O sea, vemos los problemas en la vida. Cuando uno está levantado por el ICE, está en un centro de detención. Cuando uno está en el hospital y el doctor te dice que es cáncer. Cuando estás batallando en tu matrimonio. Mientras vemos luchar a nuestros hijos. Cuando no sabemos qué hacer en la vida, empezamos a hacer esa misma pregunta, ¿no? ¿Está o no está el Señor con nosotros? Y muchas veces parece ser que no. Y nos podemos quejar de que pues no es justo. No es justo porque los israelitas realmente lo tenían más fácil. Ellos debían haber confiado porque ellos podían ver las plagas y el mar dividirse y la columna de fuego y la columna de nube. Nosotros no. Nosotros no podemos ver a Jesús cara a cara como lo hizo la mujer junto al pozo. Pero sí podemos ver. No a través de nuestros ojos físicos, sino por los ojos de la fe. Por los ojos de la fe podemos ver a Jesús en el agua del bautismo, en la hostia del sacramento. Podemos escuchar la voz de Dios mismo hablándonos a través de su palabra, dándonos fuerzas y ayuda y dirección. Por la fe nosotros hemos visto la providencia poderosa de nuestro Dios. O sea, claro, no hemos visto al mar dividirse en dos o agua brotar de una piedra, pero yo personalmente, en más de una ocasión, yo estaba ahí sentado, preocupado, preguntándome cómo íbamos a pagar un recibo o cómo íbamos a mantenernos a flote económicamente, cuando de repente llega un dinero inesperado. O me ofrecen un trabajo inesperado. Y Dios provee. O solo miren las vidas de ustedes. A lo mejor no has tenido la vida más fácil o cómoda que hay, pero Dios siempre ha provisto todo lo que necesitamos para el cuerpo y el alma. Miren sus vidas. Todos hemos pasado por los valles oscuros y los desiertos de esta vida. Pero en una manera u otra, Dios nos ha sacado de todos los líos del pasado. Y Él promete que va a seguir haciéndolo. O sea, yo sé que algunos de ustedes en este momento aún se encuentran en el desierto. Y que es difícil. Pero ustedes pueden y deben confiar en que Dios sí proveerá. Él sí los va a sacar adelante. Y si se encuentran preocupados, preguntándose, si está o no está el Señor entre nosotros, nada más recuerden dónde Él se encontraba en un viernes oscuro hace 2000 años. Porque así como los israelitas, nosotros merecemos ser abandonados por Dios, rechazados por Dios. Pero Dios no nos ha abandonado ni rechazado, porque abandonó y rechazó a su Hijo en nuestro lugar. Dado que Jesús desde esa cruz clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos estar seguros de que Dios nunca nos va a desamparar a nosotros. Eso es lo increíble, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestras quejas, a pesar de que siempre probamos la paciencia de nuestro Dios,
Él sigue perdonándonos y sigue proveyendo todo lo que necesitamos. De hecho, Él provee una agua que da vida, que nunca se secará. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Pues Jesús promete que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, allí se encuentra con ellos. 1, 2, 3, 4. ¿No? Aquí está. Jesús está aquí. En sus sacramentos, en su palabra. El Señor está en las casas de ustedes y en sus carros, en el trabajo y en la escuela. Está con Chelly y con Oscar en los centros de detención. Está con los hijos de las familias que están separados de sus papás. Él nunca abandona a su pueblo. Él estuvo con tu papá, con tu mamá, con tu abuelo, con tu abuela, cuando cerraron sus ojos a este mundo y respiraron por última vez. Ahí estuvo Él, tomándolos de la mano, dándoles fuerzas y consuelo y ayuda. Ahí estuvo Dios mismo, tomándolos de la mano y llevándolos a su hogar celestial. Ahí estuvo. El problema es que no siempre parece ser que sí. A veces no sentimos esa presencia. A veces parece que estamos vagando por el desierto, muriéndonos de sed. En el final del libro de Ezequiel en la Biblia, Dios compara la iglesia con una ciudad. Y le da un nombre a esa ciudad, a la iglesia, a su pueblo. Dice, y desde aquel día el nombre de la ciudad será: el Señor está allí. El Señor está aquí. ¿Está o no está el Señor entre nosotros? Pues claro que está. En el desierto, en la tristeza, en el hospital, en el centro de detención y aún en la tumba. El Señor está allí. Amén. Y ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.